Hola a todos, hoy estoy aquí con un vídeo que la verdad es que llevo mucho tiempo queriendo hacer, que es un vídeo en el que explicar un poco cómo afrontar un evento de mazo cerrado en Magic the Gathering. Es el evento típico que se juega en las presentaciones de las ediciones y como la de M21 está ya a la vuelta de la esquina, de hecho esto lo voy a subir ya prácticamente el fin de semana de las presentaciones, pues creo que es un momento muy bueno para hacer un vídeo como este. ¿De qué voy a hablar? Pues bueno, primero voy a explicar rápidamente para los que no lo sepáis cuáles son las normas básicas de este formato y después comentaré un posible enfoque, una posible estrategia para construir un mazo lo mejor posible. Esta técnica yo la llevo utilizando prácticamente desde que empecé a jugar este formato y funciona bastante bien, me da buenos resultados. Se basa básicamente en dos partes. La estrategia Breadth y el uso de arquetipos. Lo explicaré todo esto en detalle. Después de explicar un poco esa teoría, pues comentaré cómo afrontar de manera práctica un evento de este tipo. O sea, nos vemos ahí con los sobres, con un montón de cartas y qué hacemos con ellas. Cómo elegimos los colores óptimos, cómo construimos el mazo más adecuado a las cartas que tenemos. Y terminaré con un ejemplo aplicado específicamente a M21. Mostraremos un posible conjunto de cartas que nos podrían salir en un evento de mazo cerrado de M21 y trataremos de construir el mejor mazo posible en torno a ese conjunto de cartas. Vamos a comenzar explicando brevemente, para los que no lo sepáis, las normas de este formato. Cuando vais a un torneo de mazo cerrado o a una presentación, básicamente es prácticamente lo mismo, os van a dar un total de 6 sobres de 15 cartas. Sobres normales, como los que podéis comprar en las tiendas, como los tenéis en las cajas, etc. Además, en el caso de una presentación, os van a dar aparte una carta promo, que va a ser una rara o mítica foil de la edición, que va a llevar además la fecha impresa. Puedo enseñar aquí alguna rápidamente. Tenemos una carta promo, a ver si espero que se vea bien. Podéis ver ahí la fecha de la presentación estampada, pues una carta como esta os la darán en la presentación de la edición. Pues con el contenido de esos 6 sobres, más la promo si es el caso, pues os construiréis un mazo de al menos 40 cartas. Ya sabéis que en formatos construidos el mínimo suele ser 60 cartas, pero en limitado es solamente de 40. Y además, todas las cartas que no utilicéis en vuestro mazo os valen de banquillos. Entre partidas podéis utilizarlas para modificar vuestro mazo. El formato es así de simple, así de sencillo. Ahora bien, yo entiendo que puede ser un formato que a la gente, sobre todo nueva, le pueda intimidar bastante. Yo de hecho recuerdo muy bien mi primera presentación, que llegué con prácticamente sin preparación, y de repente me vi allí en la tienda con un montón de cartas de varios colores. Encima era de un bloque de Ravnica, que hay mucho multicolor, y estaba perdidísimo, no sabía qué hacer con ese montón de cartas. Para ello estoy haciendo este vídeo, para tratar de ofrecer orientación a algún jugador que esté empezando o que tenga poca experiencia, o simplemente que quiera aprender una técnica diferente para afrontar este formato. Entonces, yo como digo, mi método lo fundamento en dos técnicas, la técnica Breadth y la técnica de arquetipos. Voy a empezar explicando lo que es la técnica Breadth. Es una técnica muy sencilla que se basa en lo siguiente. Breadth es pan en inglés, así que es fácil de recordar. Y se basa en lo siguiente. Cada una de las letras de la palabra es un punto clave. Además van ordenadas de mayor a menor importancia. O sea, la B es la más importante, la D es la menos importante. B es de bombas, R es de removal, E es de evasión, A de agresividad o agro y D de desechos, incluso de defensa. Entonces, cada una de estas letras es una clave. La primera clave para identificar nuestras mejores cartas es las bombas. Las bombas en limitado suelen ser muy importantes. ¿Por qué? Porque el formato suele ser lento. Al contrario que en construido, donde las barajas están todas muy optimizadas, en sellado estamos todos capeando un poco con lo que tenemos, ¿no? Entonces las barajas están muy lejos de ser óptimas. Por ese motivo es muy fácil que una partida se atranque, se estanque y que pueda llegar a durar muchos turnos. Por ese motivo, las bombas son cartas muy importantes, porque son cartas que desatascan la partida. Son cartas que al contrario o las responde rápido o le van a ganar ellas solas. Aquí os pongo un par de ejemplos sencillos, como por ejemplo el Base Layer Angel o el Terror of the Pigs. Son cartas que, evidentemente, en cuanto las bajáis, el contrario o las responde rápido o va a acabar perdiendo. Por ello, la primera clave para identificar nuestras mejores cartas es encontrar nuestras bombas, aquellas cartas que tienen potencial de ganar la partida o de dar la vuelta a la partida si vamos perdiendo.
Después, la siguiente clave es el removal. El removal, para los que no lo sepáis, es básicamente cualquier hechizo, cualquier carta que sea capaz de destruir o neutralizar las criaturas del oponente. Cualquier carta que ponga estilo destruye criatura objetivo, o una criatura tuya hace daño igual a su fuerza a una criatura que no controlas, o los rayos en el color rojo, o incluso cartas como el pacifismo, por ejemplo, que aunque no destruye la criatura, básicamente la hace inútil porque no puede pegar ni bloquear. Y el limitado de las habilidades son menos importantes, así que privar a un bicho de pegar o bloquear es muy efectivo. El removal es muy importante por el mismo motivo por el que las bombas son importantes. Si el contrario nos tira una bomba a nosotros, si queremos mantener alguna opción de ganar, tenemos que responder inmediatamente a esa bomba. ¿Y cómo lo hacemos? Con un hechizo de removal, un hechizo que sea capaz de destruir o de neutralizar esa bomba que ha lanzado nuestro oponente. El removal es pues la segunda clave. La tercera clave es la evasión. Limitado es un formato que no solo es lento, sino que además está dominado completamente por las criaturas. Las criaturas son mucho más importantes que los hechizos de no criatura. El formato prácticamente se reduce a yo pongo un montón de criaturas, el oponente pone un montón de criaturas y básicamente sálvese quien pueda, ¿no? Por ese motivo, las criaturas que tienen algún tipo de habilidad de evasión, es decir, alguna habilidad que hace que sean difíciles de bloquear o pongan algún tipo de pega al ser bloqueadas, suelen ser bastante efectivas. Habilidades, por ejemplo, como volar, que hacen que la criatura no pueda ser bloqueada excepto por otras que también vuelen, o por criaturas con alcance, suele ser muy buena en limitado. O habilidades como amenaza, que hacen que para bloquearla hagan falta al menos 2 criaturas, también suelen ser buenas en limitado. Hay otras habilidades como arrollar, que si bien no es una habilidad de evasión per se, suele ser muy poderosa. Tú tienes, por ejemplo, una criatura 10-10, sin nada especial, y si el controlador tiene una 1-1, la bloquea y esos 9 puntos que sobran se pierden. Sin embargo, si esa 10-10 arrolla, la cosa cambia bastante, porque esa 1-1 solo puede impedir uno de los 10 puntos de daño. Así que arrollar es un poco una habilidad de pseudo-evasión, digamos. O habilidades como dañar primero, que hacen que sean criaturas donde te comprometas más a la hora de bloquearlas, también suelen ser poderosas. Así que la tercera clave para identificar nuestras mejores cartas es encontrar las criaturas que tengan algún tipo de evasión, que sean difíciles de bloquear o que pongan algún tipo de pega al ser bloqueadas. La cuarta clave es la agresividad, el agro. Si todo lo demás falla, o sea, si no tenemos buenas bombas, no hay removal, no tenemos bichos con buena evasión, dado que el formato está tan dominado por las bombas, el contrario, en cuanto plante la suya, perderemos. No habrá mucho que hacer. Entonces, la única alternativa en este caso es correr, intentar ganar lo antes posible. Si no tenemos cartas lo suficientemente buenas como para ganar por sí solas, usaremos un enfoque agro. Buscaremos meter criaturas que peguen rápido y fuerte, o sea, que tengan prisa a ser posible, y que tengan mucha fuerza y que a ser posible se dopen, digamos, unas a otras, se aumenten la fuerza unas a otras. Aquí pongo un par de ejemplos, un 2-2 con prisa que al pegar da más 1-0 al resto de criaturas el resto del turno, pues es una criatura muy buena si queremos ser agresivos. O cartas como el Mexi Battalion, que al pegar junto con otras dos se le pone un contar más 1+1, así que son cartas que son muy buenas si queremos jugar agresivos. Pero únicamente usaremos este enfoque si el resto de cosas han fallado. Si hemos llegado hasta este punto de la palabra y no tenemos ni bombas, ni removal, ni evasión. En este caso, la única alternativa es correr, ser agresivos. Y por último tenemos los desechos. Todo aquello que no entre en ninguno de los 4 puntos anteriores son desechos. Son cartas que van a ser malas o mediocres en el mejor de los casos, que únicamente utilizaremos como relleno. Ya veréis que aunque hagamos un mazo de 40 cartas, va a ser muy raro que consigamos meter que todas las cartas que metamos sean buenas todas. En algún punto habrá que meter algo de relleno. Entonces, esto será un poco lo último que hagamos. Únicamente aquí puedo destacar que si hemos llegado a construir un mazo bueno, o sea, con buenas bombas, con buen removal y con buena evasión, este punto lo utilizaremos para meter hechizos o criaturas defensivos. Puesto que si tenemos un mazo bueno en cuanto a bombas,
la única manera que tiene el contrario de ganarnos es justamente con siendo agresivos. Y esto os puedo contar que lo he vivido en carne propia en la presentación del Drain, del trono del Drain. Recuerdo que me salió una cantidad de bombas espectacular. Saqué un 8-8 con arrollar y prisa. Saqué un 6-6 que vuela, todo por costes altos, por supuesto. Pero saqué un montón de bombas. Hice el mazo, lógicamente en torno a las bombas, pero descuidé completamente el resto del mazo. ¿Qué ocurrió? Que empecé muy bien, me las prometía muy felices, llegué a la ronda 3 invicto y, total, me siento delante del contrario en la ronda 3, el sorteo lo gana él, empieza él y sale con un 1-1 con prisa, me pega de 1 y me da el turno. Yo robo, pongo una tierra, le doy el turno. Él roba, me pone un 3-1 con prisa que da +1/+0 al otro, me mete de 5. O sea, estoy en 14 ya. Estoy en 14 vidas y solo tengo una tierra. Y así, turno tras turno hasta el turno 5. Cuando planté mi bomba, el contrario tenía como 6 criaturas y yo tenía 2 vidas. Así que, lógicamente perdí. En la segunda partida fue prácticamente la misma historia. Ahí aprendí esto. Ahí aprendí por las malas que, aunque tengas un mazo con buenas bombas, buen removal y todo eso, si el contrario juega agresivo te puede ganar. Así que en este punto, cuando queremos ya, digamos, rellenar nuestro mazo, hay que hacerlo con cartas defensivas, como por ejemplo el Wishcon Kral, que es un 2-5, que es una carta que es mala, pero tiene 5 puntos de resistencia. O sea, es una carta antiagro total. Así que en este contexto, pues funcionará muy, pero que muy bien. Entonces, en resumen, la estrategia Breath, que, bueno, por si no ha quedado claro, la utilizamos básicamente para identificar dónde están las mejores cartas de nuestro pool, de nuestro conjunto de cartas, y se hace por este orden. Primero las bombas, las cartas que pueden ganar por sí solas. Luego el removal, los hechizos que pueden destruir o neutralizar criaturas contrarias. Luego la evasión, buscamos las criaturas que sean difíciles de bloquear o que pongan algún tipo de pega a bloquear. Luego, si todo lo anterior ha fallado, agresividad. Buscamos criaturas con prisa y que tengan mucha fuerza o que, digamos, que se ayuden unas a otras al pegar. Y por último, los desechos, a lo que añadiría, como digo, la defensa. El resto de cartas nos servirán para defendernos del agro y para rellenar la curva de maná. Sobre el tema de la curva hablaré en mayor profundidad más adelante. Ahora bien, la estrategia Breath por sí sola funciona bastante bien. De hecho, con esto ya podéis ir a una presentación, a un evento de mazo cerrado, y seguramente os vaya bastante bien. Ahora bien, si queréis marcar la diferencia entre un mazo bueno y un mazo muy bueno, también tenéis que conocer lo que son los arquetipos o estrategias de limitado. ¿A qué me refiero con esto? Bien. En Magic the Gathering, todas las ediciones se diseñan con el juego limitado en mente. No suelen diseñarse para construido, sino se diseñan para juego limitado. Al menos las cartas infrecuentes y comunes, casi todas, están diseñadas 100% para su uso en juego limitado. Además, durante el diseño de la edición, se plantean ya una serie de estrategias o de arquetipos y se diseñan cartas específicas para esos arquetipos, para esas estrategias. Concretamente, lo más habitual es que para cada combinación de 2 colores, que hay 10 posibles, se tome un arquetipo, una estrategia, y se diseñan cartas en torno a esa estrategia dentro de esos 2 colores. Y prácticamente siempre va a ser así. En prácticamente el 100% de los casos vais a tener una carta infrecuente multicolor de 2 colores que es la referencia o la pista, digamos, para que veáis cuál es la estrategia de limitado asociada a esa combinación de colores. Eso ya lo comenté un poquito por encima en el spoiler, pero es la misma idea. Aquí tenéis algunos ejemplos, puedo poneros alguno, por ejemplo, muy evidente, como el de la carta Simic, o sea, la combinación verde y azul. Aquí hay una carta que dice que siempre que robes una carta le pones un contador +1/+1. Tanto, ¿qué te está pidiendo esta carta? Te está pidiendo robar cuantas más cartas mejor. Lo cual te dice que la estrategia de limitado de esa combinación de colores, la combinación verde más azul, es hacer mazos que busquen robar cuantas más cartas mejor. O, por ejemplo, la Celestia, la verde y blanco,
que dice que si se fueran a poner uno más contadores más 1 en una criatura que controlas, se le pone esa cantidad más 1 extra. Y luego cuando muere gana vida igual a su fuerza. Claramente esto te pide hacer un mazo que gire en torno a meter muchos contadores más 1. Yo creo que con esto ya vais pillando un poco la idea. Aunque puede ser un poco más complicado para algunas cartas. En este caso ya he hecho el trabajo por vosotros y aquí os muestro ya para cada par de colores cuál es la estrategia, el arquetipo asociado a esa combinación de colores. Aquí tenéis los que ya he ejemplificado. La verde y azul, que es la Simic, es robar cartas. La verde y blanca, que es Celestia, contadores más 1. Y aquí tenéis la estrategia para cada par de colores. Para que no sepáis los nombres propios, os lo comento ahora. Azulus es blanco y azul, Orzo blanco y negro, Boros es blanco y rojo, Celestia blanco y verde, Dimir azul y negro, Izzet azul y rojo, Simic azul y verde, Rakdos negro y rojo, Golgari negro y verde y Gruul rojo y verde. Generalmente los mejores mazos delimitados son mazos que solo son de 2 colores. Se pueden jugar 3, incluso he llegado a ver 4, pero es bastante arriesgado y no suele funcionar bien. Lo más normal es hacer mazos de solamente 2 colores. Entonces, una vez que decidáis qué colores vais a jugar, es buena idea que conozcáis cuál es la estrategia asociada a ese par de colores y construir el mazo en torno a esa estrategia. Funciona muy bien básicamente porque ya las ediciones están diseñadas de este modo. Están diseñadas para que cuando tú sigues estas pautas en la combinación de colores que hayas elegido, vas a tener muchas cartas que encajen con ello, vas a conseguir muchas sinergias, cartas que hagan combinaciones interesantes unas con otras y va a hacer que los mazos de limitado construidos así funcionen muy pero que muy bien. Yo desde que empecé a hacerlo así pasé de hacer buenos resultados a hacer muy buenos resultados en presentaciones y eventos de sellado. Todo esto que he comentado hasta ahora es un poco la teoría que es necesaria para poder entender lo que voy a explicar ahora, que va a ser la práctica. A ver, la teoría está muy bien, pero en esta vida únicamente se aprende cuando uno se ensucia las manos y se pone a trabajar de verdad, digamos, ¿no? Entonces, lo que he comentado hasta ahora está bien y es necesario para que podáis entender lo que voy a explicar, pero ahora viene la parte realmente importante. Vamos a explicar qué hacemos en la práctica cuando nos encontramos en un evento de mazo cerrado y cómo sacamos el mayor potencial de nuestras cartas, utilizando para ello las 2 técnicas que he comentado anteriormente. Como ya he comentado, lo mejor es hacer un mazo de 2 colores. Se puede hacer de 3, he llegado a ver de 4, pero lo que mejor suele funcionar es un mazo solamente con 2 colores. Una vez que estamos en el evento, conforme vamos abriendo los sobres, vamos a ir colocando las cartas en montoncitos, agrupándolas por colores. Un montón con las blancas, otro con las azules, otro con las negras, otro con las rojas, otro con los verdes, otro con los multicolor, otro con las incoloras y otro con las tierras. ¿Vale? De hecho aquí tengo un ejemplo, porque justamente ahora cuadra que estaba haciendo inventario de mi colección, de hecho os lo voy a enseñar aquí brevemente. Debería ser una cosa como esta, fijaos, aquí. No veo la cámara, pero bueno, espero que se vea bien. Un montón con la blanca, otro con las azules, rojos, negros, verdes, multicolor, tierras. No tengo ninguno de incoloros ahora, porque también habría uno con los incoloros y demás. Es un poco esa idea. Una vez que tenemos ya todas las cartas clasificadas, llegará el momento de tomar una decisión de qué combinación de colores vamos a jugar. Para ello vamos a analizar los colores por separado, uno por uno, aplicando para ello la técnica Breath. Vamos a identificar en cada color cuántas bombas tenemos, cuánto removal tenemos y ver si tenemos criaturas que tengan buena evasión, criaturas que vuelen, amenaza y demás. Generalmente va a ser bastante evidente qué colores tienen una mayor cantidad de bombas, de removal y de cartas buenas. En caso de que haya más igualdad, pues habrá que empezar a pensar en los arquetipos que comenté antes. Pero generalmente suele ser muy claro. Suele haber siempre 2 colores que destacan sobre los demás y no suele haber muchas dudas. En caso de que todo falle, de que no tengamos ninguna bomba buena o ningún removal particularmente decente, optaremos por la agresividad. Buscaremos criaturas con prisa, que tengan buena fuerza, que se dopen unas a otras y ahí prácticamente seguro el rojo será un color que utilizaremos el 99% de las veces que elijamos la estrategia agresiva. Que bueno, que generalmente no suele ser el caso. Con todo esto vamos a poner ya un ejemplo
de un hipotético pool de cartas que nos podría salir en M21, en un evento de masa cerrada M21, y vamos a tratar de construir el mejor mazo posible utilizando ese conjunto de cartas. Para ello, voy a utilizar una página web que está genial para practicar formatos limitados, tanto draft como sellado, que es esta de aquí, draftsim.com. Aquí podéis simular tanto drafts como eventos de mazo cerrado de virtualmente cualquier edición reciente de Magic. Tenéis hasta Jamstar disponible ya, M21, Ikoria, hasta los Mystery Boosters si queréis. Así que nada, yo lo que hice fue meterme aquí en Corsair 2021, entrar en Sealed y me sale una cosa como esta. Sale aquí un conjunto de cartas y podemos experimentar, podemos tratar de construir diferentes barajas a partir de este pool de cartas. Yo aquí en este caso solo tengo la captura de pantalla, así que no vais a poder verme interactuar con el programa, pero lo bueno que tiene es que si vosotros ponéis el cursor encima de una carta, os la pone en grande, os la maximiza, podéis leerla con toda la calma del mundo. Yo lo que voy a hacer voy a ir mostrándoos las diferentes cartas por separado y la voy a integrar en el análisis, digamos, que voy a hacer de cada color. Como digo, lo primero que hacemos es analizar cada uno de los 5 colores por separado e identificar cuáles son más fuertes, usando para ello el breadth, dónde están las bombas, dónde está el removal y dónde está la evasión. Vamos a ir, como digo, color por color. Esto es un poco lo que acabo de comentar. Para cada color determinamos cuántas bombas y cuántos removals tenemos, a lo cual añadiría también ver un poco las criaturas con evasión, pero aquí es más importante en este punto encontrar las bombas y el removal. Y una vez tenemos un análisis de cada color, tomaremos una primera decisión. Esta decisión luego podemos rectificarla si vemos que el arquetipo delimitado que comentamos anteriormente no se adapta bien a nuestras cartas, a pesar de que tengamos las bombas bien. Entonces podemos rectificar esa decisión o podemos incluso optar por meter un tercer color, pero eso, insisto, con cuidado, y únicamente lo haríamos si tenemos alguna tierra doble que encaje con los colores y si tenemos alguna carta que tiene capacidad de generar maná de cualquier color. Si no, eso de irse a más de 2 colores no suele funcionar. Entonces vamos a ir, como decía, color por color. Si analizamos el color blanco, lo que encontramos es que no hay ninguna bomba destacable, ninguna criatura que parezca que pueda ganar ella sola, y solamente hay un removal bueno, que es este que tengo aquí, el Legion's Judgments, que por 3, un conjuro que destruye criatura con fuerza 4+, que está bien, porque de hecho las criaturas con fuerza 4+ suelen ser las bombas, suelen ser las que suelen causar un gran impacto, así que esa carta es muy buena en limitado, pero es que es la única. El resto de cartas de color son bastante flojas, así que prácticamente descartaremos el blanco. Sin embargo, en el azul encontramos una serie de cartas muy interesantes. Nos salió probablemente el hechizo de no criatura más poderoso del color, que es este, el Sublime Epiphany. Generalmente las cartas más poderosas suelen ser las cartas raras y míticas, entonces las bombas suelen estar ahí, aunque también puede haber bombas infrecuentes y comunes sin ningún problema, aunque las mejores suelen ser las raras y míticas. Este hechizo es un instantáneo por 6 que dice, elige una o más de estas opciones, contrarresta un hechizo objetivo, contrarresta una habilidad activada o disparada, retorna un permanente que no sea tierra a la mano del propietario, crea una ficha que es una copia de una criatura objetivo que controlas y el jugador objetivo se roba una carta. Por 6 manás hacéis un montón de cosas. Si esto lo conseguís enganchar en el turno del otro, contrarrestándole un hechizo o una habilidad activada, o incluso disparada también, como bien dice, pues le sacaréis muchísimo, muchísimo partido. Así que es una carta muy interesante en limitado. No creo que en construido se vea, pero en limitado es una carta súper interesante. Tenemos alguna bomba decente, como por ejemplo el Tolaran Kraken, que es por 6, un 4-6, que lo que tiene bueno es su habilidad. Dice que siempre que robes carta, la del turno cuenta, puedes pagar un maná y al hacerlo puedes girar o enderezar una criatura objetivo. Generalmente las bombas suelen ser cartas muy poco frecuentes y malo será que el control tenga más de una bomba en juego. Entonces, se la podéis girar con esto al inicio de vuestro turno. Y si tenéis cartas que os roban el turno del contrario, pues con esto le causaréis un gran incordio. Así que la carta en limitado es muy buena. Y también tenemos el que para mí es el mejor removal azul de la edición, que es el Capture Sphere. Es por coste 4 un encantamiento con destello, que encanta criatura,
y que al entrar gira la criatura encantada y dice que esa criatura no se endereza en el paso de enderezar de su controlador. Esto en limitado es mortal, porque una criatura girada, al no poder ni pegar ni bloquear, y encima, si tiene una habilidad activa a la que le requiere girarse, no la puede activar. Así que esto en limitado es un gran quebradero de cabeza. Y también tenemos alguna criatura con buena evasión, hay cosas con volar, como esta que para mí es una de las mejores comunes de la edición. Por 5 un 3 que vuela, que al entrar retorna a una criatura no espíritu a la mano del propietario. Así que en verdad este color, como podéis ver, sí que es bastante prometedor. Seguimos con el negro. El negro suele ser uno de los mejores colores en cuanto a removal. Y tenemos algunos, lo que ocurre es que ninguno es particularmente destacable. Grasp of Darkness no está mal, por 2 negros eso sí, un instantáneo que da -4/-4 la criatura objetivo, pero esto hay muchas bombas que escapan a esto. Y luego el Eliminate, que es por 2 instant, destruye criatura Planeswalker con coste de 3 o menos, es que las bombas escapan a esto, entonces no son tan buenos. Tenemos el Fetidim, que es un también pseudo removal, porque es por 2, un 1-2 que vuela, pero si pagas 1 le das toque mortal el resto del turno, así que es un poco removal, pero cuando bloquea solamente, entonces es un poco más pseudo removal. Tenemos el Peer into the Abyss, que como carta es bestia, pero yo la veo más como carta de combo y aunque algunos le ven juego en limitado, yo la veo complicada. Yo no la jugaría, por lo menos. Al menos no jugaría el color solo por ella. Entonces, a ver, mejor que el blanco y entre comillas, porque tienes más hechizos de removal. Lo que ocurre es que yo creo que son peores. Entonces, yo diría que el negro también es un color más bien descartable. En el rojo tenemos una bomba decente, no es genial, pero es decente, que es el Bumpy Brute, que es por 6 un cíclope 4-5 con amenaza, o sea, tiene evasión, y al entrar al campo de batalla da una criatura objetivo +4/+0 el resto del turno. O sea, prácticamente convierte a una criatura nuestra en una bomba, y él por sí solo es un 4-5 amenaza. Que en conjunto no está mal. Y además tenemos algunos removals interesantes, como por ejemplo el Scorching Dragonfire, una de las mejores comunes también de la edición, que es por 2 un instant que hace 3 daños a una criatura Planeswalker y la exilia si la mata. Luego está el Turn to Slag por 5 en conjuro, que hace 5 daños a una criatura objetivo y le destruye cualquier equipo que tenga anexado. Esto lo comenté en el spoiler, pero bueno, aquí lo repito. Los equipos suelen ser cartas que en limitados son bastante buenas. Si el contrario es listo y juega equipos, pues esto se lo destruye. Y por ejemplo tienes el Heartfire Immolator por 2, un 2-2 Prowess, que si pagas 1 y lo sacrificas, hace daño igual a su fuerza a una criatura o Planeswalker. También es un poco un removal, es un poco un 2x1, es una criatura y también es un removal. Y tiene una cosa que me gusta mucho, que es que tiene Prowess. Y el otro color bueno que tenemos es el azul. La combinación azul-rojo, si recordáis, es una combinación donde la estrategia de limitado, el arquetipo de limitado, es justamente el uso de Prowess y de hechizos de no criatura. Así que esto ya hace que sea muy prometedor usar la combinación ICET, o sea, la combinación azul y rojo. De todos modos, hay que ser pacientes, hay que esperar a ver todos los colores. Hay que acabar con el verde. Lo que ocurre es que lamentablemente el verde es un color que tiene bastante poca chicha. Las únicas cartas destacables son estas dos, que es, bueno, la Visionaria de Janowar, que es una carta buena, por 3, una 2-2 que te genera maná y te roba una carta al entrar. Y luego está por 5, un 4-4 con alcance, que si has robado 2 o más cartas este turno, tiene vigilancia +0/+2 ese turno. Bastante flojo, así que también yo creo que el verde lo descartamos. Y nos lanzamos, al menos como primera decisión, a la combinación IZ, a la combinación azul y rojo. No hay que perder de vista tampoco las cartas multicolor, no tanto porque sean la carta de pista, de referencia, sino porque a veces, sino porque si los colores cuadran, si tenemos la de los colores correctos, la jugamos seguro. Incluso si tenemos alguna carta multicolor que toca uno de los dos colores que jugamos, pues se puede plantear incluso meter ese tercer color para jugar por ahí, pero es un poco más complicado, ya lo dejaremos para una lección un poco más avanzada más adelante si es necesario. En este caso, la única carta multicolor es la Celestia, o sea, la verde y blanca. Ambos colores son muy malos en nuestro pool de cartas, así que la descartamos por completo.
Pero si por lo que sea tuviéramos la carta azul y roja, la meteríamos de cabeza. No hay tampoco que perder de vista las incoloras, porque son cartas que se pueden jugar en cualquier mazo, y a veces hay cosas interesantes. Por ejemplo, nos salió la Spark Hunter Masticore, esa carta que comentamos en el spoiler, que era la carta anti-Planeswalker, pero que también comentamos que como criatura era sólida. Que por 3 manás tenemos un 3-4, que vale, que al jugarlo hay que tirarse de una carta, pero que si pagas 3 le das indestructible el resto del turno. Es una criatura muy sólida. Y además, si el contrario tiene una bomba en forma de Planeswalker, esto se la carga. Como nada. Así que esta la jugamos de cabeza. También tenemos una copia del Skyscanner que no está mal por 3, un 1-1 que vuela, que al entrar te roba carta. Y la combinación Izzet, azul y rojo, el robo de cartas suelen agradecerlo bastante. Entonces, esta carta podríamos llegar a jugarla. Tenemos por otro lado el Clone Replicator, que bueno, esta únicamente la jugaremos si si no tenemos nada de coste 5 decente. Es por 5 en 4-4, que podría entrar clonado si tenemos 2 cartas iguales en mesa que no sean tierra, lo cual en limitado es prácticamente imposible. Así que únicamente lo jugaremos si no tenemos nada de coste 5 decente, únicamente para afinar la curva de maná. Y también tenemos un Tormos Crit, que bueno, esta carta la llevaremos de banquillo de cabeza, para jugarla si el contrario juega algo de cementerios. Esta carta como banquillo está bien. Una vez hemos decidido los colores, es el momento de volver atrás a esta diapositiva. Es el momento de recordar cuál es el arquetipo delimitado asociado a la combinación de colores que hemos elegido. Ya lo anticipé anteriormente, pero aquí lo recordamos, que en el caso de la combinación que hemos elegido, o sea, azul y rojo, es el uso de criaturas con prowess a lo que sumaría el uso de hechizos de no criatura. Buscaremos hacer un mazo en el que tengamos cuantas más criaturas con prowess mejor y buscaremos sacarle esa habilidad todo el partido posible, usando para ello, lógicamente, hechizos que no sean de criatura. Una vez hemos determinado todo esto, ya podemos comenzar a construir nuestro mazo. Empezaremos poniendo las bombas y poniendo el removal, o sea, las cartas que de hecho nos motivaron a elegir esta combinación de colores. Y el resto del mazo lo diseñaremos en torno al arquetipo correspondiente. Ahora bien, construir un mazo no es tan simple como soltar ahí cartas como lo que no quiere la cosa, sino que tenemos que respetar ciertas cosas, como respetar, por ejemplo, que el número de tierras sea correcto, que la proporción de criaturas y hechizos de no criaturas sea correcta y que la curva de mana sea apropiada. Con esto último me refiero a que tengamos hechizos buenos en todos los costes convertidos de mana. Que tengamos jugadas buenas de coste 1, de coste 2, 3, 4, 5 y 6. De hecho, generalmente cuando uno va a una presentación, ya te dan un panfleto, te dan aquí un papel con una pequeña guía en la que te indican ese tipo de pautas, digamos, para que el mazo esté construido de una forma coherente. Aquí os pongo, pues, un posible ejemplo. En cuanto a distribución de criaturas, otros hechizos y tierras, para un mazo como este, en el que tenemos bombas buenas, usaremos unas 17 tierras. Hay gente que se va a menos, pero ya os digo por experiencia que esta cifra funciona muy bien. Y ya os digo que aunque hagamos un mazo en torno a prowess, en torno a hechizos de no criatura, limitados es un formato en el que las criaturas mandan. No nos engañemos. Entonces, seguimos teniendo que construir el mazo fundamentalmente en torno a las criaturas. Incluso en un mazo como este, en el que queramos abusar de los hechizos de no criatura y del prowess, habrá que tener al menos el doble de criaturas que de otros hechizos. En este caso he propuesto 8 otros hechizos y 15 criaturas. No llega a ser el doble, pero casi. Y en cuanto a la curva de maná, pues una cosa como esta funciona bien. Que la mayoría de hechizos estén en torno a coste 2 y 3, que tengamos solo unos pocos de coste 1, y luego que la curva vaya bajando, que tengamos menos hechizos de coste 4, menos de coste 5 y menos de coste 6 o más. Esto lo indican siempre en los panfletos que os dan a las presentaciones. De hecho, aquí os puedo enseñar rápidamente alguno. Voy a ver si tengo por aquí alguna guía. Bueno, aquí esto sin preparar ni nada, pero mira, cuadra que tengo aquí en el cajón de la prese, así que lo voy a... Mira, la de Teros, justamente.
A ver... sí, aquí está. Bueno, igual os lo pongo en grande para que lo veáis bien, pero bueno. Os dan una cosa como esta, un proyecto como este. Y aquí podéis ver la curva de maná explicada de un modo un poco más bonito que lo que pongo yo aquí. Número de tiras 17 y hechizos de criatura entre 15 y 18 y otros hechizos entre 5 y 8. Es que eso cumple bastante bien con lo que indican en los panfletos. Y en nuestro caso concreto, como tenemos una baraja que tiene buenas bombas, buscaremos maximizar el número de otros hechizos para tener el removal ahí y de minimizar el número de criaturas. Si jugarais agro, haríais lo contrario. Si jugarais agro, buscaría meter cuantas más criaturas mejor, a poder ser baratas, y el menor número de otros hechizos posibles. En ese caso la curva tendría más hacia la izquierda, tendrías juegos de coste 1, de coste 2, 3 y ya tendrías poco de costes altos. Vale. Entonces vamos allá con el ejemplo. Comenzamos, como dije antes, colocando las bombas, las cartas que nos motivaron a construir este mazo. Ponemos aquí la Sublime Epiphany, metemos el Tolaran Kraken y también metemos el Removal. Entonces también ahí la Capture Sphere, eso por las azules. En cuanto a las rojas, pues metemos el Cíclope, el 4-5 amenaza, y metemos todos nuestros rayos. Tenemos hecho 2 copias de cada, 2 del Scorching Dragonfire y 2 del Torrent to Slag. Fijaos que con esto ya tenemos 3 cartas de coste 6 o más. Así que meter más ya digo yo que va a dar malos resultados. Tener demasiadas bombas va a hacer que vuestros mazos sean poco competitivos en la parte inicial de la partida. Entonces yo creo que así ya está bien, no deberemos meter más cartas de coste 6 o más. Aunque nos queda un poquito de hueco para meter un par de cosas más de coste 5. Rápidamente incluyo aquí también la Spark Hunter Masticore, que comenté que era jugable, porque es que es una coste 3-4 que puede ser indestructible, así que es sólida, la metemos de cabeza. Comentaba, vamos a rellenar ese coste 5 y para ello me surgió una duda cuando lo estaba haciendo. Tenemos 2 cartas azules de coste 5 que son bastante buenas las dos. Una ya la mostramos antes, que era el Roaming Ghostlight, esa carta que decía que era una de las mejores comunes. Es buena porque tiene evasión, tiene volar, eso es bueno, y tiene también un removal porque hace un summon de una criatura contraria. Pero es que también nos ha salido esto, que es una carta que encaja muy bien en nuestro arquetipo. Tenemos también por 5 un 3-3 con Prowess, que esto es lo interesante, que cuando entra al campo de batalla nos retorna un instantáneo o conjuro del cementerio a la mano. Imaginaos que jugamos la Sublime Epiphany y al turno siguiente jugamos esta. La recuperamos y podemos volver a lanzar esa bomba. Así que esta carta te está pidiendo a voces jugarla. De hecho tenemos 2 copias de esta, pero solo una de esta. Podremos llevar las 3, lo que ocurre es que ya tendríamos 5 cartas de coste 5. Y bueno, aquí ponen como 4 es un poco el máximo y yo estoy de acuerdo. Igual llevar 5 es un poco demasiado. Entonces lo que decidí es hacer lo siguiente. Decidí meter las 2 Shipwreck Dozer, la de Prowess, y dejarme en el banquillo la otra. Realmente, aunque, como dije antes, todas las cartas no jugadas de todos los colores son banquillo, lógicamente las blancas y las negras no las jugaremos. Pero cartas como por ejemplo la voladora esa, puede ser un buen ajuste rápido al mazo si por lo que sea esta no nos funciona o por el motivo que sea, simplemente. Está bien tenerla ahí y recordar que la tenemos ahí. Pero de mano, del mazo base, creo que vamos a apostar de cabeza por el Prowess. Con todo esto ya hemos definido la parte alta de nuestra curva, que son la parte de las bombas, las cartas que queremos que nos ganen. Y también hemos definido el removal. Ya tenemos los medios para lidiar con posibles bombas que lance nuestro oponente. Entonces, a partir de ahora, en base al arquetipo de los colores que hayamos elegido, o sea, en este caso, hechizos de no criatura y Prowess, en el vuestro puede ser diferente, os remito a la diapositiva donde salen los arquetipos, en base a ese arquetipo, completaremos el resto del mazo, tratando de rellenar la curva siguiendo algo similar a esto, aunque no sea exacto, algo similar a esto, y algo similar a esto en cuanto a relación de criaturas y otros hechizos. Y además, si es posible, si tenemos la opción, trataremos de construir el mazo en torno a nuestras bombas. ¿Qué quiero decir con eso? Si tenemos alguna carta que tiene una buena sinergia con nuestras bombas, o que hace que funcione mejor de lo que funciona con normalidad, pues la meteremos sin ningún tipo de duda. De hecho, aquí pongo un ejemplo muy bueno de una carta
que encaja muy, muy, muy bien tanto con el arquetipo como con nuestras bombas. Es el Opt, el optar. Puede que muchos lo conozcáis ya, es por uno azul, un instantáneo, que nos da un Scry 1 y nos roba una carta. Eso encaja muy bien por dos motivos. Primero, dispara a los Prowess por un coste súper barato. Por solo un maná azul, dispara a los Prowess. Y en segundo lugar, también dispara la habilidad del Kraken. Que es que si pagamos un maná extra, le giramos una criatura al contrario o enderezamos una criatura nuestra. Luego para bloquear, tal vez. Así que esta carta encaja muy, muy, muy bien en este mazo. Tenemos, de hecho, dos copias del Opt. Con esto, fijaos que ya tenemos esos 8 hechizos de no criatura. Ya veis que probablemente el resto de pool de cartas os pida meter más, pero por mi experiencia os digo que si descuidáis lo de las criaturas, las agro os van a pasar por encima. Recordad la experiencia que tuve en el Drain. Porque yo en el Drain hice algo muy parecido a esto. Mira qué buenas bombas tengo aquí en los costes altos. Y mira qué buenas cartas para subir a las bombas. Y por aquí, costes 1, 2, 3, 4, mis criaturas eran horribles. Entonces, el agro me pasó por encima. Así que, por ahora, vamos a dejar de lado los hechizos de no criatura y vamos a centrarnos en los hechizos de criatura. Vamos a buscar cosas buenas que, a ser posible, encajan con nuestro arquetipo. Ya justamente aquí voy a hacer una excepción, porque he visto esta carta, que es el Riddleform, que es por 2 un encantamiento que dice que siempre que tires un hechizo de no criatura, este se convierte en una esfinge 3-3 con volar el resto del turno. Y tiene además una habilidad activada por 3, te hace un Scry 1. Aunque es un encantamiento, en verdad se comporta un poco como criatura, porque cuando tiras un hechizo de no criatura, que eso queremos que sea prácticamente siempre, va a ser una 3-3 que vuela. Y volar, ya he comentado que es una habilidad muy buena. Encima, haber pagado 2 manás por un 3-3 que vuela, aunque no siempre lo tengas activo, digamos, está muy muy bien. Y ese Scry 1 por 3 tampoco está de más. Así que la voy a meter y la voy a considerar como criatura. ¿Me vais a permitir que haga esa pequeña excepción? Pues que me ha gustado mucho, me gustó mucho cuando la leí. Entonces dije, bueno, voy a meterla para adentro. Pero ya vale, ya dejamos de abusar de los hechizos de una criatura. Lo que ocurre es que este es un encantamiento y dispara a los Prowess. Prowess no solo es instantáneos y conjuros. Ese encantamiento dispara a los Prowess también, por coste 2, por un coste muy barato. Puedo disparar el Prowess de las Dozers, así que está muy muy bien. Seguimos. Aquí tenemos una carta que también encaja muy bien en este arquetipo, que es el Bodalan Arcanist. Por 2, un 1-3, que es una carta que puede ser molesta para las agro, que encima te da maná incoloro, pero que solo puedes usarlo para lanzar instantáneos y conjuros. Este mazo tiene muchos instantáneos y conjuros, así que esta carta se va a amortizar bastante bien. Así que vamos a meterla para adentro. Tenemos de hecho 2 copias de esa carta. Aquí tenemos una carta que encaja perfecta en este mazo, que es la Mistral Singer. Por 3, una sirena 2-2 que vuela, eso es muy bueno, tiene evasión y tiene Prowess. O sea, es un 2x1. Es una carta que lo tiene todo para ser buena el limitado en este mazo. Tiene evasión y encaja en el arquetipo. Prowess y vuela. Nada más que añadir. Esa carta es buenísima en este mazo. Solo tenemos una copia, lamentablemente. El Hardfire Immolator, que bueno, ya lo mostré cuando analizábamos el rojo, así que es indudable que es buena. El Prowess hará que esos 2 puntos de fuerza prácticamente siempre serán 3. Y tiene ese fling en caso de que lo queramos como removal. Así que está muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos una posible manera de reventar una bomba contraria por un coste barato. Si el control tiene, por ejemplo, una 6-6 que vuela, si tenemos esta junto con un Scorching Dragonfire, por 3 manás le reventamos una bomba. Así que está muy muy bien, encaja muy muy bien en el arquetipo. Seguimos. Esta carta, vamos, en cuanto la vemos, no hay ni que dudar que esta carta encaja en el arquetipo. Por 3, un 2-2, que siempre que tires un hechizo de no criatura le pones un contador +1/+1. Ya comenté en el spoiler, esta carta en construido la he visto hincharse súper rápido. Y aquí en limitado, cuando te quieras dar cuenta, va a ser una 4-4, una 5-5. Que habiendo invertido 3 manás, está muy, pero que muy bien. Estaba de cabeza. Recordamos el Skyscanner. Comenté en un momento que podía ser factible y encaja bien. Cierto que es que no te dispara a los Prowess, pero te da un robo de carta, que siempre está bien.
y te dispara la habilidad del Kraken. También puede ser interesante. Imagínate que estáis ahí en una partida muy estancada en la que tenéis ya las bombas a ambos jugadores. Imagínate que... Y tú te top-deckeas esto. Pues puedes con el... Si tienes el Kraken en juego, pagas uno, le giras su mayor bomba. Luego bajas esto, pagas uno más, le giras la segunda mayor bomba. Y te aseguro que ahí tienes una superioridad enorme. Enorme en ese momento. Y probablemente te valga para ganar o para causar un impacto muy, muy, muy fuerte. Así que esta carta encaja muy bien en este mazo. Aquí hemos llegado ya al punto en el que ya no nos quedan cartas en el pool que yo considere buenas. Que encajen con el arquetipo, que tengan evasión. Ya no nos quedan. Entonces, estamos ya en la D del Breath. Aquí rellenaremos con los desechos lo mejor que podamos. E insisto de nuevo, si podemos meter cartas que sean defensivas, pues las meteremos. De hecho, aquí destacaría estas dos cartas. Una carta ya la enseñé antes, que era el Wisconsin Crab, que es una carta que, a ver, que es mala, por 4 manas un 2-5, pero tiene una cosa muy buena, que es que esto tumba las agro. Una baraja agro se encuentra con esto, y quieras o no, ya no va a pegar con tanta facilidad. Así que va a ser una carta que nos interesa llevarla a una copia. Y luego está el Ogro de la Torreta por 4, un 4-3 alcance, bueno, para voladores, y que al entrar, si controlas una criatura con fuerza 4 más que no sea ella, le hace 2 daños a cada oponente. Bueno, eso no siempre lo dispararás, pero un 4-3 alcance, bueno, puede ser una buena carta ahí de relleno. Entonces con esto ya nos queda el mazo ya construido. Hay una cosa, solamente hay una cosa que no me convence mucho, que es que la curva de maná, está muy centrada en los costes altos, costes 4, 5 y 6. Veis que el número de cartas de coste 3 es muy bajo, tenemos solamente 4, cuando aquí hablamos de un mínimo de 6. Vale que estamos hablando de una baraja con buenas bombas, que va a tirar más hacia el control que hacia el agro. Entonces, bueno, puede tener un pase. Si os parece, vamos a intentar arreglarlo un poco. Vamos a ver si tenemos algún tipo de alternativa que nos permita meter alguna carta de coste 3 más y ajustar un poquito esa curva. Repasando un poco el pool, encontré estas dos cartas que, bueno, también son malillas, pero son de coste 3. Tiene, por ejemplo, aquí una por 3, una 1-2, que cuando pega roba carta. Esto cuando pega se lo van a cargar por nada. Y luego tenemos un instantáneo por 3 que gira 2 criaturas objetivo y dice que esas criaturas no enderezan en el siguiente paso de enderezar de su controlador. Esto es un poco mejor, la verdad. Lo que ocurre es que ya tenemos muchos hechizos de no criatura e insisto en que no es buena idea descuidar los hechizos de criatura, aunque tengamos un mazo como este. ¿Se podría hacer un poco una excepción y meter aquí un noveno? Se podría hacer, no veo por qué no. Podríamos, por ejemplo, hacer esto, quitar uno de los cangrejos y quitar uno de los soft y meter estas dos cartas en coste 3. Con ello ya cumplimos a rajatabla con las indicaciones. Ocurre que esto tampoco convence mucho, porque queda una curva que pega un salto muy fuerte en el 4. Fijaos, tenemos aquí 1, luego 6, mantenemos 6, luego bajamos a 3 aquí, subimos a 4, bajamos a 3 otra vez. Eso no suele ser agradable. Entonces, una alternativa puede ser esta. Quitamos quitamos la librera esa, recuperamos uno de los cangrejos y aunque nos queda un coste 3 un poquito más flojo, pues al menos la curva es un poco más bonita. Tenemos ahora 1, 6, 5, 4, 4, 3, que queda una curva más bonita, un poco más similar a esto de aquí, ¿veis? Que pega aquí la subida y luego se estabiliza y va bajando poco a poco, digamos. Al final lo que hemos hecho ha sido quitar uno de los soft y meter uno de los Frostbreath. Lo malo que te quitas aquí un trigger de los Prowess fácil, un trigger del Kraken, entonces por eso tampoco igual convence mucho. Entonces digamos que podríamos ir usando el banquillo para variar un poco en estas últimas 3 variantes, jugar con el coste 5 si vemos que las partidas son largas y el contrario no está jugando agro, pues igual vale la pena quitar alguna carta barata y meter igual un Arcanist y meter de vuelta la 3-2 que vuela. Pero esto ya es experiencia, a partir de aquí eso ya será ir experimentando con el mazo. La idea de este vídeo era más bien dar un poco una idea general de cómo afrontarlo, de cómo enfocar el formato. Yo creo que la verdad es que ha quedado un mazo bastante interesante. Ojo, aún no hemos acabado, ¿eh?
Aún no hemos acabado, nos quedan las tierras todavía. Hay que meter las 17 tierras. No lo he comentado, pero bueno, el tema de las básicas se pueden llevar las que queráis. En la propia tienda, el propio evento os dará las básicas que necesitáis. Las básicas pueden llevarse las que queráis, vuestras, prestadas, las que queráis. Eso es el único tipo de carta que no tiene que salir de los sobres, las tierras básicas. Ahora bien, ¿cuántas tierras básicas ponemos de cada color? Pues yo aquí tengo una técnica que ya la expliqué en el vídeo que hice en su momento de mazos casual con el Deck Builder Toolkit. Y es básicamente contar el número de símbolos en los costes de maná de cada color del mazo completo. O sea, un poco como la devoción del mazo completo, entre comillas, digamos. Haciendo esto, vemos que el símbolo del azul aparece en 17 ocasiones en todo el conjunto y el símbolo del rojo aparece en 11 ocasiones. El porcentaje es fácil de calcular, simplemente dividís el número de símbolos de ese color entre la suma de los dos. O sea, 17 entre 28, que es la suma de ambos, te da un 61%. Si eso lo multiplicas por el número de tierras totales, te da el número de tierras de ese color que quieres llevar. En ese caso la cuenta da 10,37, que se redondea a 10. Así que conjugaremos 10 islas y 7 montañas. De este modo os hacéis una idea bastante efectiva de cuántas tierras de cada color conviene llevar. Pero es que eso no es todo. Hemos tenido mucha suerte en este pool y nos han salido no uno, sino dos templos de la Epifanía. La tierra rara de la edición doble, que entra girada pero que te da un escrayuno. Así que, si os salen cartas como estas y os encajan en vuestros colores, meterlas de cabeza. Lo que haremos será, pues quitamos una tierra básica de cada y metemos en su lugar los dos templos de la Epifanía. Estas cartas van a ser más útiles si cabe si os veis forzados a meter un tercer color. Esto ocurriría si tenéis dudas sobre entre tres colores cuáles son los mejores. Pero insisto, generalmente no suele ser muy contradictorio, suele estar muy claro qué colores vais a jugar. O como mucho, si tenéis alguna carta de multicolor que toca a algunos de los colores que jugáis y os puede encajar en la estrategia, y con las cartas de ese tercer color pues no se puede plantear. Y ahí esas tierras dobles son súper importantes. De hecho diría que yo solo recomendaría irse a ese tercer color si tenéis tierras dobles suficientes para afrontarlo. Así que nada, terminamos con un breve resumen de toda la técnica que he ido comentando. Cuando afrontamos un evento de mazo cerrado, tipo presentación, lo que yo propongo es, primero, utilizar la técnica Breadth para identificar cuáles son los colores más poderosos. Para cada color contamos cuántas bombas y cuánto removal tenemos. O sea, cuántas cartas de bomba, cuántas cartas tipo removal tenemos. Y si podemos ver un poco que tengamos criaturas con buena evasión, con volar, amenaza, arrollar, first strike, death touch también puede contarse, etc. Después elegiremos los dos colores donde tengamos una mayor calidad en cuanto a bombas, removal, evasión. Y hecho esto, construiremos el resto del mazo en torno al arquetipo delimitado correspondiente a esa combinación de colores. Aquí hoy he puesto el ejemplo con la estrategia IZET, o sea, la estrategia azul y roja, y funciona igual con el resto de combinaciones. De hecho, os recomiendo que entréis en esa página, en draftsim.com, para que practiquéis con otros pools de cartas y veáis otras opciones. De hecho, si queréis, os puedo dejar más... De hecho, yo creo que esto voy a hacerlo para el resto de ediciones, igual que hice el spoiler. Para las próximas ediciones, igual hago algo como esto, y hago aquí un sellado con la herramienta para poner más ejemplos, para que no se quede solamente este. Entonces, ya para terminar, una vez tenemos los colores elegidos y el arquetipo en mente, pues primero buscaremos priorizar el número de criaturas sobre el número de hechizos de no criatura y trataremos de lograr una curva de maná que sea suave, que no tengamos saltos, o sea, no tengamos coste convertido sin ninguna carta buena, y que esté centrada en los costes 2, 3, 4 como mucho, y que tengamos únicamente unas pocas bombas y unas pocas cartas baratas. Así que nada, esto es todo por mi parte, como siempre. Muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo y nos vemos en próximos vídeos de Magic the Gathering o de lo que surja por aquí por el canal.
Así que nada, gente, un saludo y hasta la próxima. Adiós.